Queridos asociados, desde la entrada en vigencia de la nueva APP con el software ERP que adquirimos con Visionamos, hemos encontrado que ustedes nos han hecho llegar muchas inquietudes y sugerencias frente a la APP que teníamos con ustedes. Es por ello que en Comedal hemos hecho eco de todos esos comentarios y esas observaciones y desde el interior hemos desarrollado una APP Comedal, la cual responde a todas estas sugerencias y creemos que es una APP mucho más ágil, mucho más segura, mucho más intuitiva, que va a facilitar el acceso de ustedes y la utilización de todos nuestros productos. Los invitamos, eso sí, que estén atentos a sus correos electrónicos, donde les informaremos el día exacto en que va a ser el lanzamiento, que va a ser muy pronto, para que cuando llegue el link lo utilicen inmediatamente y comiencen a probarla y a utilizar los servicios de todos nuestros productos a través de esta nueva APP Comedal. En Comedal creemos que mejorar es un camino que se recorre juntos. Por eso te escuchamos, entendimos lo que necesitabas y dimos el siguiente paso. Creamos una nueva app para ti, más fácil de usar, más intuitiva y sobre todo más segura. Consulta tus productos cuando quieras. Realiza tus pagos de forma ágil por PSE. Transfiere fácil y seguro a cuentas o por llaves con Breve. Tienes clave dinámica para transacciones más seguras. Puedes inscribir tu memo viajero y acumular Life Miles. Bloquea o activa tu tarjeta de crédito cuando lo necesites. Y descarga tus documentos y certificados en segundos. Lo invitamos pues a que utilicen esta APP y a que nos hagan llegar sus inquietudes, sus sugerencias frente a lo que están observando con este nuevo desarrollo que hoy estamos entregando a todos ustedes. Regístrate en la app Comedal en solo 5 pasos. Recuerda que este paso aplica tanto para usuarios nuevos como para usuarios que ya estaban registrados en la aplicación anterior. Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular, App Store o Play Store, y busca Comedal. Toca la opción Instalar y espera que finalice la descarga. Selecciona tu tipo de documento e ingresa el número correspondiente. Luego toca Continuar. Recibirás un código de verificación en el número de celular registrado en Comedal. Ingresa el código y selecciona Validar. Crea tu nombre de usuario. Ten en cuenta que debe tener mínimo 6 caracteres, incluir al menos un número y ser un número diferente a tu cédula. Creación de contraseña. Ahora crea tu contraseña. Esta debe contener mínimo 4 caracteres, al menos una mayúscula, al menos una minúscula y al menos un número. Confirma la contraseña y toca Continuar. Elige tu imagen de seguridad. Escribe tu frase de seguridad. Esta aparecerá cada vez que inicies sesión. Confirma tu imagen y frase de seguridad. Y listo, ya puedes iniciar sesión en la app Comedal con tu usuario y contraseña. Vive la pasión del Mundial de Fútbol 2026 junto a Comedal y Alianza Seguros. Durante este mes de abril adquiere tu póliza de salud o de autos y participa por la entrega de camisetas originales de la Selección Colombia. Conoce nuestras opciones en pólizas de salud con Seguros Sura, medicina prepagada con Comeva, también las pólizas de auto con Seguros del Estado y Seguros Sura. Recibe asesoría personalizada y elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades, con la posibilidad de pagar en cómodas cuotas mensuales. Participa ahora, asegura tu tranquilidad y prepárate para vivir el Mundial 2026. Que los imprevistos no te desvíen del camino. Asegura tu vehículo con precios que se ajustan a tu presupuesto y te brindan la tranquilidad que necesitas ante una eventualidad. En Comedal negociamos por ti, para que tengas coberturas amplias y servicios personalizados para ti y tu grupo familiar. Viaja tranquilo sabiendo que tú y tu vehículo están protegidos. Si estás interesado, escríbenos un mensaje y te asesoramos. En Comedal también pensamos en el bienestar de tu familia. Extiende tu beneficio odontológico a tus familiares por solo 7,000 pesos mensuales adicionales en tu tarifa. Podrás acceder a consultas preventivas y limpiezas profundas sin costo adicional.
Además, garantizas tasas preferenciales en tratamientos especializados como ortodoncia o rehabilitación. Ten en cuenta que si eres Plan Semilla podrás acceder a este beneficio pagando el costo adicional de 7.000 pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Conoce sobre este beneficio y otros más que te ofrece la cooperativa en nuestro sitio web www.comedal.com.co. Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación les agradecemos su asistencia al encuentro virtual de la tarde de hoy. Nuevamente en este espacio nos acompaña el profesional Andrés Felipe Sánchez, quien nos orientará sobre simuladores con inteligencia artificial para tus metas financieras. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a Comedal. Hola, muy buenas tardes, noches ya. Yo excelente, gracias, muy contento de poder estar acompañándolos en este espacio. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. De nuevo, para mí es un gusto poder acompañarlos en este webinar donde vamos a conocer nuevos aspectos, vamos a afianzar conocimientos y sobre todo, como les he dicho en las últimas conferencias, vamos a salir con herramientas reales que podemos aplicar en el día a día para la ejecución de tomas de decisiones en cuanto a inversiones se refiere. Así que espero que se disfruten tanto como yo lo hice realizando y construyendo el webinar del día de hoy para que sea un espacio bien interactivo. Recuerden por favor ir anotando cualquier tipo de preguntas, inquietudes que vayan surgiendo durante el desarrollo de la charla. Vamos a tener un espacio, recuerden que este nuevo formato es una parte donde desarrollamos el tema, el segundo espacio donde vamos a estar ejecutando con ejemplos claros y puntuales lo que hemos visto durante la sesión. Así que la invitación de nuevo es a que se disfruten esta charla y mil gracias por estar acá presentes, por regalarse este espacio a ustedes y darme la oportunidad de seguirlos acompañando desde Comedal y Cataliza Hub. Para quienes no me conocen, que de pronto llegan nuevos, aunque como siempre digo, me siento de la casa. Mi nombre es Andrés Sánchez, soy ingeniero administrador, especialista en mercados financieros y gestión patrimonial. Soy egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y el día de hoy venimos con un tema supremamente interesante y supremamente importante, considerando las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos que hemos venido observando. Y se trata nada más y nada menos de cómo aplicar conceptos de inteligencia artificial en la toma de decisiones de inversión en el día a día. Y quiero empezar contándoles algo. La tecnología avanza tan rápido hoy en día que es muy fácil ver una información hoy que al otro día es obsoleta. Con esto quiero decir que es sumamente importante introducir dentro de nuestra cotidianidad las herramientas que nos permiten la optimización de tiempo y que ellas solas se van automatizando y se van, digámoslo de alguna manera, mejorando de manera autónoma, simplemente nosotros haciendo un acompañamiento. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la charla. Particularmente, el título es Simuladores con inteligencia artificial para las metas financieras. Hay que entender que hay demasiadas opciones de inteligencias artificiales hoy en día. Entonces tenemos que la de Google, tenemos la de OpenAI, tenemos entonces de Google Gemini, Cloud, Copilot, ¿sí? Hay una serie de compañías que se han venido desarrollando en esta nueva tendencia que sin duda va a transformar la industria en cómo hoy en día hacemos nuestros trabajos en la cotidianidad. Pero pues les quise traer una de las herramientas más comunes que tiene aplicación para que la aprendamos a mejorar, a manejar, a mejorar para aquellos que de pronto ya la están utilizando y es a través de la aplicación que nos brinda OpenAI de ChatGPT, que me imagino muchos ya lo han escuchado y los que no, ahorita les voy a explicar un poquito de qué se trata. Pero bueno. Hoy literalmente no vamos a hablar de ahorrar, ni siquiera pues de invertir particularmente como usualmente ustedes lo escuchan, sino que vamos a hablar de algo mucho más poderoso. Vamos a hablar de predecir el futuro financiero de ustedes antes de que ocurra. Y eso nos va a cambiar completamente las reglas del juego, porque la mayoría de los profesionales que esta tarde-noche nos acompañan, muchos médicos, empresarios, estudiantes, inversionistas, que ya están haciendo sin duda alguna algo bien, que están produciendo ingresos o se están preparando para producirlos y que seguramente están intentando ahorrar y algunos seguramente también invirtiendo.
vienen acá a perfeccionar conocimiento. Y me gusta empezar también con preguntas que de pronto lo ponen un poquito a pensar a uno. Y es que si yo les digo, y lo vimos en los talleres pasados, es que alguien me puede decir con certeza cuánto cree que va a llegar a tener en 5 años, 10 años con una política de inversión definida. Sí, recuerden que la vez pasada hablábamos del interés compuesto y que les da una tabla en Excel donde hicimos unos cálculos, unas simulaciones. Hoy vamos a automatizar todo ese proceso y no va a ser desde lo aburrido, desde que meta esto, nada. Lo primero que vamos a entender es la lógica con la cual razona la inteligencia artificial que vamos a utilizar y cómo darle materia prima buena para que el resultado también sea muy bueno, porque eso es importante resaltar. No se trata solo de preguntarle, sino de darle inputs, darle variables que arrojen unos resultados exitosos, ¿sí? Entonces, devolviéndome a la pregunta que les hacía, muchos de ustedes pueden hoy no saber con exactitud cuál sería ese plan que deberían seguir por los próximos 5 o 10 años, y no porque no sean inteligentes, sino porque faltan herramientas. Y hasta ahora la mayoría de decisiones financieras las personas la están tomando o por intuición o por la recomendación de un amigo familiar que hizo algo y le fue bien, o muchas veces por lo que a veces parece simplemente correcto. Pero hoy todo esto se queda corto y es porque existe algo distinto. Porque hoy podemos utilizar la inteligencia artificial no solo para responder preguntas, sino para construir simuladores personalizados de acuerdo a las necesidades puntuales de ustedes. Y esos simuladores nos van a permitir mirar qué pasa si logramos un ahorro más grande, qué pasa si invertimos diferente a lo que venimos haciendo, qué pasa si nos equivocamos, vamos generando escenarios. Y antes de que eso pase en la vida real, podemos adelantarnos. Por eso decía que es como predecir o hacer por lo menos escenarios que nos van a permitir tener una información más robusta para la toma de decisiones. Y aquí está el cambio de la conferencia. Y es en relación con la creación de asistentes de inversión o asistentes virtuales que ustedes puedan manejar desde un teléfono celular donde le hablen y él ya le resuelva absolutamente todas sus inquietudes. Entonces hoy les voy a enseñar cómo crear en la parte básica un proyecto dentro de ChatGPT que piense con ustedes, para ustedes, literalmente va a ser un asistente, así quiero que lo veamos, un asistente que va a simular decisiones financieras, porque muchas veces los inversionistas se preguntan, venga, ¿dónde debo de poner la plata? ¿Qué tengo que hacer? Pero el inversionista que es mucho más estratégico modela escenarios, porque quiere contemplar todas las posibles variables que se vayan a desarrollar dentro del proceso de inversión. Entonces hoy vamos a dar ese salto, ¿listo? Entonces, muchas veces nos enfrentamos a esta pregunta. Estoy bien, pero exactamente no sé cómo voy. Y eso hace referencia a que tenemos buenos ingresos, tenemos cierta estabilidad, pero no tenemos claro en el desarrollo, digámoslo así, del día a día, cómo vamos avanzando, cómo vamos evolucionando a las metas que se nos están generando o que de pronto veníamos pensando y que no estamos desarrollando. Entonces, se dan esos cuestionamientos, se dan esas inquietudes y es que puedo mantener el ritmo de ahorro, puedo mantener el ritmo de inversión, estaré haciendo las cosas bien. Muchas veces se nos generan ese tipo de dudas, inquietudes que no nos permiten seguir construyendo o seguir encaminados al plan A porque quizás no vemos los resultados inmediatos y ya lo hablamos durante charlas pasadas, que en ocasiones esa necesidad de inmediatez puede generar cambios de rumbo y lo que hacemos es que sembramos la semilla, la estamos regando, pero no esperamos a que germine. Y ese es el mensaje dentro del proceso de inversión y cuando hablamos del interés compuesto, tener la paciencia para seguir un plan definido durante el tiempo y alcanzar resultados sobresalientes, ¿vale? Ahora, aquí viene uno de los errores que me atrevo a decir yo, más silenciosos y muchas veces más costosos
de la mayoría de inversionistas, ¿cierto? Incluso muchos inversionistas que son muy inteligentes, que toman decisiones sin tener unos escenarios o sin simular unas posibles variables que te desarrollen la inversión, el proceso de inversión. Entonces, digamos que llega un asesor y les ofrece, mira, tenemos estos 5 fondos con estas rentabilidades históricas, ¿sí? Y muchas veces uno de manera reactiva lo que hace es que dice, ve, yo quiero el fondo que más esté dando, ¿cierto? Es como instintivo donde uno reacciona así. Entonces, invierte en un activo, invierte en un fondo y siguen una recomendación, pero nunca se detienen a responderse la siguiente pregunta, o quienes de ustedes se han hecho la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la tesis de inversión o lo que me están vendiendo no se desarrolla con las condiciones o circunstancias que uno piensa se va a dar y que eso conlleve a potenciales pérdidas o un comportamiento en contra de mi inversión? Mejor dicho, ¿qué pasa si todo sale mal? Entonces, ¿quién se ha preguntado eso? O también, ¿quién se ha preguntado? Bueno, ¿y qué pasa si esto sale bien? ¿Qué pasa si efectivamente el retorno que yo estoy buscando en este tipo de inversiones me va a dar los rendimientos esperados? ¿Qué voy a hacer con esos rendimientos? ¿Cómo me voy a comportar en la parte tributaria? ¿Cómo puedo tener una optimización en la parte fiscal? ¿Sí? ¿Cuánto impacto real tiene esta decisión en mi vida? Muchas personas llegan y dicen, no, es que yo quiero ahorrar 5 millones de pesos y me gano 10, pero no estás contemplando los gastos fijos que te pueden descuadrar si de pronto empezás a ahorrar más del 50% y en este momento no estás preparado para eso, ¿cierto? Y todas estas variables, todas estas preguntas son críticas, porque es que invertir no es solo elegir productos, invertir es tomar decisiones con consecuencias en el tiempo. Y si no tenemos esos escenarios planteados, si no nos encargamos de simularlos, literalmente estamos operando a ciegas. Y de hecho, hay algo que veíamos en enfoques un poco más tradicionales, y es que el problema no es el acceso a la inversión, sino hoy la falta de estructura. Entonces, tenemos una herramienta que elimina esa limitación, que como les dije, para el efecto y el ejemplo de hoy vamos a utilizar ChatGPT porque me atrevo a decir, es la que la mayoría hemos oído mencionar, hemos de pronto tenido algún tipo de relacionamiento, la hemos descargado el celular. Pero ojo, aquí viene algo muy importante, y es que también por el conocimiento que he podido tener con las personas a las que acompaño, es que muchos la usan mal, la usan como un buscador, casi que la cambiaron por el Google, ¿cierto? Ya no buscan cuáles son los mejores restaurantes, cuál es el clima de hoy en Google, sino que lo están preguntando directamente hasta a ChatGPT o a cualquier tipo de inteligencia artificial. Pero ojo, la inteligencia artificial no es un buscador, literalmente. Puede responder ese tipo de preguntas, ese tipo de dudas, pero no es un buscador. Yo creo que entendamos que todo este tema de IA es un sistema que puede ayudarnos a construir modelos. Y cuando lo sabemos usar bien, podemos crear simulaciones, escenarios, que nos diga, por ejemplo, si yo llego a lograr un ahorro mensual de 2 millones de pesos y quiero tener una jubilación de tanto, ¿cuál es el proceso que debo seguir? ¿Qué pasa si llego a reducir gastos de un 15, 20%? ¿Qué pasa si hago este cambio en mi portafolio? Si estoy en un fondo voluntario, ¿qué pasa si el Banco de la República toma una decisión de política monetaria contractiva que esperábamos la semana pasada, un aumento de 75 puntos básicos y finalmente la dejó inestable? Perdón, la dejó estable en 11,25%, por ciento, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de variables, todo este tipo, digamos, de cosas que pueden llegar a pasar nos lo simula de una manera muy rápida y muy práctica lo que es la inteligencia artificial, ChatGPT. Entonces, esto literalmente lo que estoy hablando es estrategia aplicada. Y lo que vamos a empezar a entender hoy es cuáles son los escenarios que se pueden llegar a desarrollar dentro de una potencial inversión. Un escenario posible, un escenario medio, un escenario negativo y un escenario, digámoslo, muy ácido.
Ahora bien, la inteligencia artificial, y quiero hacer un señalamiento aquí grande, no es una herramienta que no se equivoque, que es infalible, pero sí nos ayuda mucho a aumentar las probabilidades de éxito y sobre todo a tener en cuenta variables que quizás en el momento no las vemos obvias o que quizás en el momento las desconocemos. Entonces nos empieza a dar esa retroalimentación y que seguramente en el acompañamiento de un asesor financiero, un asesor de seguros o llámese cualquier especialidad, nos va a permitir tener una visión más amplia del aspecto de lo que estamos evaluando y de cómo vamos a desarrollar las cosas. Entonces, la conclusión de este slide es que con la información y las herramientas que tenemos hoy, decidir sin plantear escenarios probables es un error. Ese es el primer mensaje que quiero que se lleven y que esto nos va a ayudar precisamente a ejecutarlos. Ahora, hay un momento en la vida financiera de cualquier persona donde todo cambia. Y no precisamente es cuánto dinero gana, sino que tiene que ver más es cómo empieza a pensar. Ese momento cuando, digamos, deja de preguntarse, ve, ¿yo qué debería hacer? Y cambia, digamos, esta pregunta por ¿qué pasa si hago esto? Digamos que ese cambio realmente es importante porque es que estamos pasando de tener reacciones a ya buscar estrategia. Y ahí es donde entra el verdadero poder de acá, de entender cómo utilizar la inteligencia artificial. Entonces, no solo vamos a ver conceptos financieros porque digamos que hacen parte del proceso, ¿cierto? Entender un concepto porque nos ayuda a ejecutarlo, sino que hoy vamos a construir algo y ese algo es un sistema. Ese sistema nos va a permitir simular este asistente, este asesor que les voy a enseñar cómo hacerlo desde sus casas, dentro de la estructura de OpenAI, de ChatGPT, que no necesitamos ser los más duchos en programación ni mucho menos, porque código no hay que hacer, simplemente es copiar unas instrucciones básicas que hoy se las traigo y se las voy a compartir, que por cierto, se me había olvidado decirles, en el chat de acá del Zoom les dejé un archivo en Word para que por favor lo vayan descargando a medida que vamos desarrollando la conferencia y lo vamos mirando. Listo. Entonces, este asistente que les mencionaba nos va a poder ayudar a analizar inversiones, escenarios, pero vamos a dar un pasito más allá, a pesar de estar en un marco más básico. Y es que vamos a estructurar un proyecto que piense con cada uno de ustedes, es decir, un asistente que sea literalmente alguien que logre traducir en sus palabras. Y ojo que aquí viene lo interesante, porque es que esto no es para expertos de tecnología, ni personas que estudiaron sistema, nada de eso, nada. Sino que esto es para personas que quieren tomar mejores decisiones, ciudadanos de a pie, del común, que quieren mejorar sus decisiones de inversión, que quieren aprender un poco más y sobre todo que quieren apalancarse en una tecnología que hoy en día puede estar acá, en el celular, al alcance de sus manos y no tienen que tomar mucho tiempo para pensar, para analizar, sino que nos apoyamos en esto para tener una información mucho más compacta y en menor tiempo. ¿Listo? Porque es que al final no gana el que más sabe, ¿cierto? Sino que el que mejor decide tiene mejores resultados. Y nadie decide mejor que quien puede ver las consecuencias antes de actuar. Y por eso les decía, la importancia de simular. Entonces, ese asistente es lo que vamos a construir hoy a través del chat. Los que no tengan la aplicación, yo les sugiero que se la vayan descargando en el celular o si están en el computador, que vayan metiéndose también en una ventana emergente, digitando en Google descargar ChatGPT o cómo acceder a ChatGPT, que realmente es muy fácil. ¿Listo? Para que vamos adelantando un poco. Ahora, quiero ser totalmente honesto con ustedes. Y es que hoy en día el concepto de buen inversionista está cambiando. Porque es que antes el inversionista al que le iba muy bien, ¿cierto? El que tenía muy buenos resultados era el más estudioso sobre los mercados, el que más leía reportes, el que tenía acceso a mejores oportunidades. Que si bien hoy eso es necesario, no es necesariamente suficiente, porque es que ya la información está democratizada.
Y cuando digo democratizada, quiero decir es que toda la persona que tenga en este momento acceso a Internet puede tener acceso a la información del mercado, ¿sí? Estoy hablando de tasas de interés, inflación, Producto Interno Bruto, reportes de compañías, tendencia, etcétera, etcétera. Entonces, antes eran pocos los que podían acceder a eso. Hoy en día, a través de nuestros medios móviles, podemos tener acceso a este tipo de herramientas. Entonces, cualquiera que pueda llegar a ver a mercados, noticias o recomendaciones de analistas, porque es que también llegan, ve, estamos recomendando títulos cortos de la curva o estamos recomendando CETES porque las tasas subieron, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la ventaja ahora? Y es en cómo estamos pensando y específicamente en cómo estamos decidiendo. Porque es que este nuevo inversionista no se diferencia por lo que sabe, sino que se diferencia es cómo evalúa estos escenarios. Porque es que el día de mañana ustedes, de hecho, ni siquiera tienen que elegir muchos productos, sino que a ustedes llegan los profesionales del mercado diciéndole, mira, creemos que este es el mejor producto y debes invertir en él. Pero qué tan bueno uno tener ese criterio propio para tener una opinión autónoma y sobre todo con ayuda de lo que vamos a empezar a construir hoy, para ver si efectivamente es un instrumento que puede hacer parte de mi portafolio de inversión o no. Venga, se los explico de una manera muy simple. Ese inversionista tradicional del que estaba hablando llega y dice, ve, yo creo que eso va a subir. Mientras que el inversionista estratégico dice, ¿qué pasará si esto sube? O si de pronto baja y pierdo, ¿qué impacto va a tener en la economía de mi vida? Y el inversionista con inteligencia artificial llega y dice, voy a simular escenarios, tanto el bueno, el malo o digamos el mediano, antes de decidir y ver cuáles son las posibles consecuencias de desarrollar esta inversión. Entonces ese salto, que no es menor, que es bien importante, les va a ayudar o nos va a ayudar a tener una mayor claridad. Porque es que cuando empezamos a simular estas decisiones pasan tres cositas. La primera es que reducimos errores emocionales porque estamos operando con un sistema que no tiene esa emocionalidad. La segunda, entendemos a mayor profundidad el impacto de las decisiones, sobre todo en el tema de la inversión. Y la tercera es que empezamos a construir una estrategia y no estamos improvisando, que se relaciona mucho con la primera, que es la definición de un sistema. Y es ahí donde, digamos, que logramos conectar algo que ya habíamos trabajado en otras conferencias y es, digamos, la diferencia de ganar plata y construir patrimonio. Porque es que, y lo hemos visto, el problema no es cuánto generar en el mes a mes, obvio, hay que llegar a un nivel importante de ingresos, sino cómo estructuramos esos recursos que van llegando con los fondos, con la inversión, con el interés compuesto y ahora con la posibilidad de proyectar todo esto de una manera automatizada, porque la inteligencia te va a poder decir, con base a la radiografía tuya hoy, pudiéramos llegar a hacer esto y estos deberían ser los outputs o digamos las consecuencias o lo que tendríamos como resultado si actúas de esta manera, ¿sí? Porque es que una cosa es organizar la plata, pero otra muy distinta es, después de organizarla, saber hacia dónde se va a ir y sobre todo saber cómo va a ir creciendo. Entonces esa es la diferencia de hoy en día de estos tres inversores, el tradicional, el estratégico, el que opera con inteligencia artificial. Ahora bien, bajemos esto a algo muy concreto, porque cuando empezamos a hablar de simulaciones con inteligencia artificial, muchas personas imaginan que literalmente van a hacer esto, o sea, algo súper teso, súper complejo, súper técnico y lejano. Todo lo contrario de la realidad. Esto es súper amigable y súper cercano, porque es que un simulador financiero con inteligencia artificial es muy simple y sobre todo muy poderoso y de hecho fácil de construir. Literalmente ustedes pueden llegar a hacerle preguntas al final de la sesión de, venga, y si quiere le pueden poner un nombre, pues, venga, ¿qué pasa si ahorro, no sé, si soy estudiante y puedo ahorrar 10.000 pesos semanales? ¿Qué pasa si ahorro esta cantidad semanal por tanto tiempo y dónde lo debería invertir, en qué tipos de fondos? O con la actual inflación que tenemos y las tasas que hay disponibles para títulos
de renta fija. ¿Qué pasa si invierto este dinero que tengo a esta tasa? ¿A qué vencimiento debería invertir? ¿A un año, 2 años, 3 años? ¿Qué sucede si la inflación va a subir y yo ya estoy invertido en tasa fija, por ejemplo? ¿O bajo qué escenario pudiera yo llegar a cambiar la estrategia que estoy ejecutando? Y eso es lo importante acá, porque en lugar de recibir una opinión, vamos a recibir es una proyección. Pero ahí es donde empezamos a cambiar como las reglas del juego o a lo que venimos acostumbrados, ¿cierto? Como empezar a catequizarnos en la incorporación de estas nuevas tecnologías. Porque es que antes estábamos tomando decisiones en el aire y ahora lo estamos haciendo viendo escenarios, considerando variables, viendo las consecuencias, mirando qué pasa si sale bien, mirando qué pasa si sale mal, las trayectorias. Y ojo, porque aquí hay algo muy importante y es que esto que vamos a empezar a hacer o la inteligencia artificial no reemplaza el criterio de ustedes, porque pues hay que tener claro algo y es que buscamos es en este tipo de herramientas un apoyo para la toma de decisiones, es decir, que nos potencie el punto o el momento en el que estamos hoy. Tal como ya hemos visto en el uso de las inteligencias artificiales en inversión, no se trata de reemplazar al inversionista, ni se trata de reemplazar al asesor, ni al banquero que de pronto los viene acompañando, no, no, para nada, sino de hacerlo mucho más preciso, de refinarlo, de crear ese criterio propio de ustedes, donde ustedes puedan llegar a tener una definición clara de su perfil y si por algún tipo de razón concuerda o no con los productos que ustedes tienen disponibles hoy dentro de su portafolio de inversión. Pensemos un momentico en algo, y es que si ustedes pudieran simular más o menos unos 10 minutos, 20 minutos, varias decisiones financieras antes de ejecutarlas en la vida real, ¿cuántos errores creen que lograrían evitar? O de pronto, ¿cuántas oportunidades verían mejor? Y esto no solo pasa en el tema de ejecución de inversiones, sino que pasa en la vida misma. Si nos tomamos el tiempo a analizar y revisar, seguramente vamos a poder tomar mejores decisiones. Y eso es lo que finalmente nos va a hacer el simulador. Y lo más interesante es que hoy podemos construirlo y no nos cuesta absolutamente nada. Tengan presente que este tipo de aplicaciones, porque lo que vamos a hacer lo podemos hacer con cualquier inteligencia artificial, presentan por lo general una versión gratuita y una versión paga. La versión paga obviamente te da mayor potencia, capacidades, pero hoy utilicemos la gratuita, que es la que nos va a servir para hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer nosotros mismos, lo vamos a hacer sin programar, sin ser técnicos, simplemente entendiendo cómo estructurar bien la herramienta, cómo darle los inputs, la información correcta y es lo que nos vamos a ir familiarizando. Ojo, ¿qué es lo bonito de todo este tema de inteligencia artificial? Y es que se entrena constantemente. Con esto quiero decir que la inteligencia artificial aprende de cada cosa que le decimos, aprende de cada variable que le compartimos, aprende de cada fuente. Porque es que no solo se trata de decir, venga, yo necesito esto, sino que es, necesito esto, pero para lograr esto, por favor, ten en cuenta las opiniones económicas de estos analistas, las tasas de inflación, las tasas de captación, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de variables que quizás hoy en día no logramos entender en su detalle, pero que nos permiten blindar mucho la información que nos vaya a dar la inteligencia artificial al final del día. Entonces, voy a quitarle literalmente el misterio a esto, que a veces sucede que si seguimos pensando que es un tema, digamos, demasiado difícil, y es un tema, como lo he dicho anteriormente, muy fácil, porque es que cuando se entiende, se usa, y es lo que quiero, que hoy entendamos y lo usemos en el día a día, porque cuando logramos usarlo, empezamos a ver resultados. Entonces, un simulador financiero funciona con tres cositas muy, muy fáciles. Una son los inputs, la otra la lógica y la otra son los outputs. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los inputs? Y es lo que nosotros le estamos metiendo al sistema. En este caso, vamos a meterle cuánto ganamos, cuánto estamos ahorrando, cuánto invertimos, en cuánto tiempo,
sí, y detalles de pronto adicionales. Segundo, la lógica. Y la IA hace la lógica. Entonces, digamos que la inteligencia artificial aplica o empieza a aplicar reglas o parámetros como el interés compuesto, que ya lo vimos. Crecimiento, contempla escenarios de riesgo, nos hace gráficos, contempla variaciones, y bueno, y el tercer elemento es el output o lo que nos va a dar, y lo que en este ejercicio vamos a buscar es la proyección, ¿sí? El resultado. Y eso básicamente nos va a permitir visualizar o nos va a dar una explicación de hacia dónde iría el dinero que tenemos previsto a invertir. Listo. Y eso es todo. Eso no es magia, no es rocket science, sino simplemente una estructura definida con tres cosas. Variables que les ingresamos, la lógica de la inteligencia artificial y el resultado que nos da. Ahora, ¿de qué depende la calidad de los resultados? De la calidad de los inputs que le metamos. Y cuando hablo inputs, hay datos muy sencillos como cuánto gano, en qué horizonte, pues ahí es poco probable cometer errores y si no, pues se corrige, sino que me refiero a las bases o a las fuentes de datos que le vamos a decir que por favor tenga en cuenta. Al final de la conferencia y durante, no sé si se los envían hoy o mañana, yo siempre les comparto algo que se llama el cheat sheet, que es como la hojita del pastel o la hojita que tiene como el resumen de todo, donde van a encontrar todas las instrucciones en detalle del proceso que vamos a realizar hoy y que se los comento es para que por favor lo tengan en cuenta de los inputs que deben tener presente a la hora de la configuración de la inteligencia artificial. Ahora, viene lo importante, y es que si logramos controlar esas variables que le ingresamos y entendemos la lógica, vamos a tener unos simuladores supremamente precisos y vamos mejorándolos y el sistema se va mejorando. A medida que tú lo uses más, él va a aprender más sobre tu comportamiento, sobre tu necesidad, etcétera, etcétera. Aquí cabe aclarar algo y es que a hoy, pues la política de privacidad de este tipo de aplicaciones es que no comparten datos. Entonces también es una recomendación a mirar qué información consideran ustedes se puede compartir con este tipo de herramientas y qué información no. Pero olvido digo, a hoy en día se tiene esa política de tratamiento de datos, ¿vale? Ahora, teniendo esos resultados, simplemente es cuestión de ser disciplinado y seguir utilizando el sistema para que nos genere el desarrollo de las soluciones y dejemos de operar desde la emocionalidad. Y la inteligencia artificial nos va a acelerar eso, nos va a acelerar eso, estoy seguro que sí. Entonces, vamos a probar decisiones sin pagarlas en la vida real. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, tener por lo menos tres escenarios probables en la toma de decisión de la compra de un lote, de la compra de una casa, de la inversión en un fondo de capital privado, etcétera, etcétera? Entonces, eso es lo que vamos a conseguir, ajustar las variables antes de ejecutar para aumentar las probabilidades de éxito. Pero ojo que hay un problemita y es que la mayoría de personas muchas veces no llegan a ese punto porque usan mal la herramienta, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, les voy a hacer una pregunta acá. Muchos seguramente usarán ChatGPT o otras herramientas, pues, o muchas veces ni siquiera ChatGPT, sino el Meta AI. Es decir, cuando nos metemos a WhatsApp, hay un circulito que es de inteligencia artificial y que uno ahí puede digitar preguntas. Estoy seguro que más de uno lo ha utilizado acá y si no lo conocen, digiten la palabra Meta AI en el buscador de WhatsApp como si fueran a buscar una conversación y ahí les aparece. Pero la pregunta es, ¿cómo lo están usando hoy? ¿Qué le están preguntando? Le están preguntando que les explique cosas, que le dé recomendaciones, que no está mal, vuelvo y repito, eso está bien. Pero eso hace un uso muy superficial de la inteligencia artificial. ¿Cómo está el clima? ¿Cuáles son las películas en cartelera hoy? Vuelvo y repito, no puede hacer eso. Pero la idea es alimentarlo con cosas para que nos dé soluciones mucho más sofisticadas. Y es que todo este tema de inteligencia artificial, vuelvo y repito, no es un buscador de Google, no es Wikipedia, no es nada, no es un diccionario, sino que es algo mucho más potente que se puede usar, claro que sí, para un apoyo, sino que quiero que entendamos que es un entorno donde podemos construir sistemas, pero la mayoría no lo hace. ¿Y ahí qué sucede muchas veces? Entonces empiezan a hacerle preguntas sueltas.
lo que les decía ahorita, cuál es el clima, dónde vende la mejor pizza. Y entonces no estamos dándole herramientas para que la inteligencia construya un contexto, nos haga una estrategia y sobre todo tenga un hilo conductor que nos dé unos buenos resultados. Porque es que es como si cada vez que habláramos con un asesor financiero empezáramos desde cero. Entonces, si somos creando nuevas preguntas y nuevas cosas, no va a haber un hilo conductor que le dé esa capacidad de analizar la información que le hemos proporcionado anteriormente para darnos las respuestas acertadas. Entonces, muchas veces ustedes sienten que la inteligencia artificial le responde de acuerdo a cómo ustedes creen que debería responderle. Entonces, el cielo está azul, sí, el cielo está azul. El paso está verde, sí. Entonces, es importante eso, empezar a filtrar y entender que no es un buscador, que no es simplemente un amigo para hablar, sino que es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a crear sistemas para optimizar tiempo. Ah, o sea que yo puedo, digamos, optimizar el envío de correos electrónicos. Claro que sí. Que puedo optimizar el recibo de facturas, hacer planillas, hacer modelos en Excel. Claro que sí. Entonces, pilas con eso. Cada vez que le preguntamos cosas nuevas y digamos no están dentro de un sistema, dentro de, digamos, un proyecto, es como si todos los días estuviéramos cambiando de asesor y preguntándole cosas nuevas. Entonces, por eso es que no vemos muchas veces que no hay avance o que no está respondiendo como cosas que no son, ¿sí? Entonces, digamos que a pesar de una herramienta muy buena, el resultado puede ser mediocre. Y ese es el cambio que vamos a empezar a hacer hoy. Porque todos de acá van a salir ya con un conocimiento previo de cómo usar ChatGPT en el caso particular. Y no solo con preguntas someras, sino que van a entender y van a ejecutar cómo crear un proyecto dentro del entorno de ChatGPT. Y ese entorno nos va a permitir definir las reglas, el contexto, los objetivos, las variables que queremos que considere, las limitantes, ¿sí? Entonces, veámoslo como un aliado que va a trabajar con nosotros todos los días para alcanzar unos resultados. Porque es que cuando logramos eso, ejecutarlo en proyectos, y ya les voy a explicar qué es un proyecto, no tenemos las respuestas así como aisladas o locas que de pronto muchas veces nos da, sino que tenemos un sistema que empieza a pensar con nosotros y nos complementa en las actividades que hacemos en el día a día. Entonces, pilas, pues, ese es el laboratorio de hoy. Listo. Ahora, quiero que veamos en este caso de ChatGPT como un entorno de trabajo. Ustedes cuando entran a ChatGPT van a ver una imagen parecida a esta, donde van a tener como una serie de cosas que dice escenarios, proyecciones, tareas, etcétera, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver en tiempo real. Ahora, mientras sigamos viendo las herramientas de inteligencia artificial, simplemente para consultas vagas, lo vamos a ver como una herramienta limitada. Pero cuando hacemos el paso, analizarlo como un entorno de trabajo, ya todo cambia. Y venga, les explico la diferencia. Porque es que una herramienta se usa cuando se necesita, ¿cierto? Llegamos, lo abrimos, le preguntamos o en el meta ahí en el WhatsApp, cerramos, listo, ya nos dio la respuesta. Perfecto. Un entorno de trabajo cambia todo y ahí es donde se construyen procesos, continuidad, donde logramos una evolución al siguiente nivel de lo que se está haciendo. Y eso es lo que la inteligencia artificial nos permite hoy. Pero casi nadie lo está aprovechando y les doy un dato que me pareció bien particular. Eh, Tengo entendido que menos del 5% de la población a nivel mundial se ha relacionado con inteligencia artificial. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, todo lo que hemos venido escuchando de inteligencia artificial y menos del 5% de la población, creo que es incluso menos, pero pues para no equivocarme doy ese dato. No han tenido ningún contacto ni con ChatGPT, ni con Cloud, ni con Gemini, Copilot, etcétera. Ni siquiera saben qué es la inteligencia artificial. Entonces eso nos da una ventaja gigantesca en el mercado, porque es que la gente no lo está aprovechando y hoy vamos a empezar a hacerlo. Porque, y los que muchas veces lo hacen, que de pronto conocen, entran y hacen una preguntita, tienen la respuesta y ya, ahí cerraron y gracias, inteligencia artificial. Pues entonces en el siguiente uso vuelven a empezar de cero, sin un contexto, sin una memoria, sin una estructura. Y eso, sobre todo en el tema financiero, es un problema, porque es que las decisiones financieras no son eventos aislados.
Son unos sistemas que uno va construyendo de decisiones que se van acumulando y sobre todo que llevan tiempo. Decisiones estratégicas que hay que ejecutar y sobre todo estratégicas bien planteadas. Y ahí es donde aparece el concepto más importante, me atrevo a decir, en toda la conferencia. Y es que crear un proyecto dentro de ChatGPT, por nombrar uno, va a ser un espacio donde vamos a definir quiénes somos, qué queremos lograr, cómo pensamos, él nos logra leer a nosotros, cuáles son las reglas que nosotros estamos siguiendo. Y así la inteligencia artificial va a trabajar con nosotros desde ese marco. Entonces no es simplemente usarlo porque, ajá, una pregunta, vuelvo y repito, es que vamos a crear y vamos a entrenar un asistente que va a estar para nosotros 24/7 para resolver dudas. Entonces muchos dirán, bueno, entonces un asistente que pueda con todo. No, todavía la inteligencia artificial seguramente se va a desarrollar pronto, pero la sugerencia es que empecemos, digámoslo, segmentando, crear proyecto por tipo de necesidad. Voy a decir algo. Necesito un asistente que cuadre mis citas o mi calendario en la semana. Necesito otro asistente que me ayude para la proyección de mis finanzas personales, otro asistente con la toma de decisiones financieras. Y así vamos creando cada uno de los asistentes para que nos ayuden en el día a día. Porque pues a hoy realmente pensar en que un solo asistente nos va a poder, o digamos que podamos meter todos los inputs dentro de uno solo, que mejor dicho sea el que sepa de la A a la Z de todo. Lo he intentado, no es tan óptimo porque no lo logra especializar uno en un tema, entonces empieza a veces a mezclar temas. Entonces la sugerencia es simplemente segmentar por la necesidad. ¿Listo? Entonces recordemos, vamos a hacer de la inteligencia artificial un entorno de trabajo donde vamos a poder entrenar un asistente que nos sirva a nosotros para las necesidades puntuales. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a empezar a ponerle nombre y definición a esto. Entonces, quiero que entendamos primero qué es un proyecto en el entorno o en la estructura de lo que es ChatGPT. ¿Listo? Entonces, entendiendo qué es un proyecto, yo lo defino básicamente como un espacio donde configuramos un asistente personalizado. No es una conversación, no es abrir un chat, no es una pregunta al aire, es un sistema. ¿Sí? Y aquí está una diferencia clave, muy importante. Y es que cuando ustedes hacen una pregunta normal en cualquier inteligencia artificial, no responde con profundidad ni con contexto. Pero cuando ya trabajamos dentro de un proyecto, ya la inteligencia artificial empieza a entender cosas mucho más particulares. En este caso, que vamos a hacer una proyección de ingresos, pues entiende el nivel de ingreso, el perfil de riesgo, las metas financieras, el horizonte de tiempo, y digamos que empieza a responder con coherencia. Como la diferencia entre hablar con un hacedor que nos conoce y hablar con alguien por primera vez. Quiero que lo veamos así, ¿cierto? Y eso pues cambia completamente la calidad de las decisiones y de la conversación. Ahora, pensemos esto en términos financieros. Y es que si cada vez que estamos tomando una inversión de ahorrar, de invertir, de comprar algo con tarjeta de crédito, de reducir gastos, tuviésemos un sistema que ya sabe nuestra situación, cuánto más preciso sería todo. Muchas veces, y aunque parezca poco creíble, las personas que yo acompaño, mis clientes, llegan y me dicen, yo me puedo gastar esto. Sí, puedo usar mi tarjeta hasta este cupo. Ahora, ¿qué tal si en vivo tenemos el acompañamiento de esta herramienta que nos puede ir acompañando para esas microdecisiones en el día a día? Y eso es exactamente lo que hace el proyecto. Y aquí viene lo potente, lo duro de esto, y es que no solo va a entender, sino que también nos va a ejecutar tareas. Vuelvo y repito, va a simular escenarios, va a comparar estrategias, va a proyectar resultados, y todo dentro de este mismo entorno. Y esto es lo que convierte la inteligencia artificial en una herramienta tan estratégica y no solo informativa. Y eso es lo que, como les digo, vamos a empezar a construir. Entonces quiero que se vayan familiarizando y repito, vayan descargándose por favor los que tienen pues en el celular ChatGPT desde Android, o del Google Source si tienen Samsung para que porfa hagamos el ejercicio ahorita juntos. Ahora.
¿Cómo funciona la estructura del asistente financiero? Y es que para que todo este sistema sea bien poderoso, muy sencillo en su estructura, debemos darle unas variables profundas. Y me atrevo a decir que tiene cuatro elementos acá, ¿cierto? El primero, que es contexto, ¿sí? Entonces, en el contexto que vamos a hacer, definir financieramente quiénes somos, cuáles son nuestros ingresos, gastos. Si quieren, hágalo con números ficticios para que vean cómo evoluciona. Em, Capacidad de ahorro, perfil que en principio ustedes pueden creer que llegan a tener. Y si no saben cómo perfilarse, le escriben a su asistente: yo quiero saber cuál es mi perfil de inversión, y el asistente les va a hacer una serie de preguntas para perfilar. Listo. Después vienen unas reglas. Ahora, ahí vamos a definir cómo queremos que piense este sistema. Entonces, voy a dar un ejemplo. Quiero priorizar la liquidez este mes, o quiero lograr inversiones en el largo plazo. Quiero evitar riesgos por la situación geopolítica del mundo. Y eso es súper clave porque la inteligencia artificial no está decidiendo por nosotros, sino que buscamos que se alinee con nosotros. El tercer punto son los objetivos. Y ahí estamos definiendo el para qué. Porque como ya logramos trabajar en otros enfoques, necesitamos el propósito del dinero. Ve, yo gano 1 millón de pesos y el objetivo mío es que en 12 meses me pueda ir de viaje. ¿Cómo puedo hacer un plan de ahorro? O en 12 meses tener una inversión de tal cosa. Y él te va a decir, ah, es realista, no es realista. Se van a asombrar de los resultados que vamos a tener, ¿cierto? Y por último, es la simulación. Y es donde ocurre la magia, donde ya la inteligencia artificial empieza a hacer todo su proceso, empieza a mezclar factores, variables y nos arroja unos resultados. Entonces ahí es donde ya podemos preguntarle a nuestro asistente: venga, si invierto todo este año, ¿qué pasaría? ¿Cómo estarían las inversiones? ¿Cuánta plata recogería con un interés de tanto? Si logro duplicar el ahorro, ¿qué pasa si cambio de perfil de inversión? ¿Qué pasa si en vez de ahorrar me lo gasto todo viajando? No sé, o sea, cualquier cantidad de preguntas que se les ocurran, que podamos verificarlas con nuestro asistente. Y el sistema, se van a dar cuenta, empieza a responder desde la realidad, no desde un panorama abstracto, sino desde nuestro contexto. Es por eso lo importante no hacerlo a través de chats sueltos, sino dentro de la formulación de un proyecto. Entonces, cuando logramos eso, empezamos a tomar decisiones mucho más acertadas, porque ya todo se vuelve un escenario que se está evaluando, ¿sí? Ahora, me atrevo a decir que ya estamos llegando a la parte más importante de esta primera mitad, y es porque ya entendimos el problema, ¿cierto? Y creo que he sido muy enfático en eso. Logramos entender la herramienta, sobre cuál plataforma vamos a trabajar, y es el momento donde vamos a construir. Entonces, vamos a crear el sistema que nos va a permitir hacer algo que muchas personas literalmente nunca en su vida hacen. Y es que buscar proyectar el futuro financiero antes de que lo vivamos. Y no literalmente desde la teoría, sino en números, con escenarios, con unas decisiones muy prácticas. Y este sistema nos va a permitir responder cosas como les decía: ¿qué pasa si ahorro mensual este monto? ¿Qué pasa si reinvierto este monto? Quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí sí viene el cambio de estrategia. ¿Qué impacto tiene? Y bueno, no se trata de simplemente decir, bueno, ese es el número que me arrojó y es perfecto, sino cuando empezamos a ver todos esos escenarios, empezamos a mirar qué decisiones o qué opciones podemos tomar. Empezamos a actuar con mucha más intención. Y eso es lo que estamos buscando. Tal como, digamos, en muchos enfoques estructurados que ya seguramente ustedes conocen, no es aquí de buscar todo perfecto, no, sino de pensar con un sistema. Y ese sistema que nos va a permitir ir ejecutando decisiones. Ahora bien, si por algún motivo ustedes con el criterio propio ven que la inteligencia artificial está arrojando datos, variables que no son, es importante que dentro del mismo proyecto se lo hagan saber para que él se reconfigure y empiece nuevamente a trabajar sobre esos errores que se está observando. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos por favor en cuenta. Ahora,
quiero ser súper claro y esto de verdad que porfa me escuche. Y es que si todos los que nos están acompañando aquí hoy solo me están viendo y estoy seguro que están entendiendo todo lo que yo estoy diciendo, no va a pasar nada. Si no ejecutamos, no va a pasar nada. De aquí muchos salen motivados, con ideas nuevas, inspirados, pero en una semana o dos ya la situación volvió igual en el corre-corre del día a día y no ejecutamos. Y por eso esta conferencia no está diseñada para escuchar, está diseñada para que ejecutemos, para que hagamos y ya vamos a empezar a cambiar el ritmo. Porque es que a partir de este momento, ustedes ya no son espectadores, sino que son constructores de sistemas de inteligencia artificial. Entonces pilas pues con el reto, porque es simple pero poderoso. Vamos a empezar entonces a crear el simulador financiero con inteligencia artificial. Vamos a hacer en principio un poco genérico, no teórico, pero basado en la realidad de cada uno, en los números, en las decisiones. Por eso, porfa, el que no ha logrado descargar el archivo que le envié, lo va descargando. Listo. Pilas, pues que aquí empieza lo más interesante, la práctica. Vuelvo y repito, no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo funcional y de empezar a hacerlo. Entonces yo quiero que hoy todos salgan con algo que pueden usar desde el celular. Aquí no hay reglas claves, no hay que sobrepensar nada, no, o sea, play vanilla, vamos a hacerlo fácil, sencillo, entendible. Confirma en la estructura y vamos a ver qué va sucediendo. ¿Sí? Entonces, aquí la clave no es la complejidad, repito, esto no es ciencia de cohetes, sino ser consistentes. Entonces, pilas pues con lo que se viene para que empecemos. Entonces, vamos a empezar hablando de algo súper importante. Y dentro de los inputs hay algo que se llama el prompt, ¿sí? Y no falla la gente porque no tenga capacidad ni nada, sino porque pues, realmente desconoce cómo es la estructura de la inteligencia artificial. Entonces, el prompt es como ese input que le vamos a dar, esa información para que él desarrolle las tareas específicas. A eso se conoce como prompt. Prompt, prompt. Eso que quizás de pronto algunos ya están relacionados con el concepto. Entonces, pero no se trata de meterle digamos, input, cualquier variable. Es meterle un prompt estratégico. Un prompt que en este caso, para el ejercicio de hoy, nos va a definir contexto, reglas, objetivos, y eso es lo que nos va a dar. No hay que improvisar, simplemente hay que saber usarlo, que es esto que yo les diseñé y les copié acá, listo. Entonces, este prompt o este escrito está diseñado para convertir ese ChatGPT en un asistente financiero que primero entienda la situación de ustedes, segundo que piense con ustedes, que les simule escenarios y sobre todo que les ayude a tomar decisiones. Y es donde se conecta algo clave. Y es que ya hemos visto en el uso de la inteligencia artificial varias cosas. Y es que no se trata de reemplazar el humano, porque mucha gente me pregunta, vení, entonces eso va a reemplazar a las personas incluso que como vos acompañan estructuración o wealth management. No. Es una herramienta adicional que nos permite potencializar el trabajo. Entonces el prompt, habiendo entendido qué es un prompt, es lo que estamos visualizando en este punto, es lo que hay en el archivo de Word y eso nos va a permitir poder tener claridad en los inputs que le vamos a dar a nuestra inteligencia artificial. Entonces, vuelvo y repito, acá ya no somos asistentes, ya somos constructores, ¿ok? Entonces, quiero proponerles a todos un cambio simple. Hasta el momento, muy seguramente todos muy cómodos en la casa, los que van manejando, pues obviamente, por favor, simplemente guardan la información, después lo hacen, pero todos me escuchan, analizando lo que yo estaba diciendo, mirando si esta información de pronto efectivamente puede aplicar para ustedes o quizás no. Pero bueno, ya en este punto donde estamos, eso ya no funciona porque el conocimiento sin acción solo es puro entretenimiento, puro show, y hoy estamos también para aplicar, ¿vale? Entonces, no solo quiero que nos entretengamos, sino que también lo apliquemos, que construyamos. Entonces, a partir de este momento, ya quiero que cambiemos los roles. No quiero que sigan siendo solo espectadores y que reciban información, sino que también sean personas que logren desarrollar sistemas dentro del ambiente de ChatGPT. Y esto es importante porque cambia completamente toda la dinámica. Entonces, cuando somos asistentes, esperamos que todo nos lo den, asentimos con la cabeza,
y todo nos parece súper. Pero ya cuando estamos en el otro lado de constructores, ya tomamos el control. De pronto genera incomodidad, pero hay que hacerlo. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer en este momento. ¿Listo? Entonces, pilas que esto no depende de mí, depende de cada uno de ustedes. Depende de que logren hacer la actividad. Los que no tengan, pues no la van siguiendo en tiempo real. También, pues, hay que dejar algo claro y es que esto nos puede simular cualquier cantidad de escenarios, cualquier cantidad de respuestas, incluso esto muchas veces tiene que venir con disclaimer porque puede llegar a ser adictivo porque uno le pregunta, le pregunta, le pregunta, le pregunta y a medida que sabe más quiere conocer más. Entonces, limitémonos en la sesión de hoy a darle una información básica para que podamos construir el modelo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. No es perfecto. Vamos a empezar con las bases de cómo construir un asistente. Y seguramente con lo que definamos hoy va a ser el inicio de un asistente que los acompañe por años, que vaya mejorando en el día a día. De pronto, si alguien quiere hacer algún tipo de especialización en el tema, pues me puede contactar y con el mayor gusto lo acompaño. Listo. Entonces aquí vamos a hacer algo clave. Y como les digo, la idea es que no lo haga yo solo, sino que lo vamos a hacer juntos. Y es usar la herramienta de ChatGPT. Vamos a ir entonces paso por paso. Permítame en un segundo, ya voy a dejar acá de proyectar pantalla. Entonces, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, Andrea, la estamos viendo. Esto que sí que dice ChatGPT. Sí. Listo, perfecto. Entonces, regálenme un segundo. Entonces, vamos a empezar creando o abriendo una conversación que nos permita tener acceso a esta interfaz. Las personas, vuelvo y repito, que no han tenido la oportunidad de abrir ChatGPT, simplemente digitan acá chatgpt.com y ya se les debe abrir esta interfaz. Los que no lo pueden seguir desde sus celulares para que porfa vamos todos en la misma línea. A estas alturas ya todos debieron haber descargado el Word con la información, ¿vale? Que es el prompt, que lo voy a dejar por acá también. Listo, que eso está en la hojita, pues, pastel. Y bueno, este prompt es el input que le vamos a dar al ChatGPT, teniendo claro que ya estamos en esta interfaz, que todos me están acompañando. Hay un ítem que se llama proyectos en esta parte de acá. En proyectos le vamos a dar el nuevo proyecto y le vamos a poner algo muy sencillo como asistente o como lo quieran llamar, asistente financiero le voy a poner en este caso y creo el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este nuevo proyecto? Y quiero que miren acá. Yo puedo irme simplemente en un nuevo chat y hacer la pregunta suelta. Pero si yo creo este proyecto que se llame asistente financiero, me va a permitir canalizar todas las dudas frente al tema financiero que estamos viendo dentro de este chat específico. Y solo voy a usar este chat. No voy a abrir otros chats dentro de este proyecto para que no se me confunda la información. ¿Sí? Ahora bien, ya como tenemos el prompt, muchos se preguntarán, bueno, y entonces ya, ¿cómo hacemos? Cogemos el prompt y empezamos a incorporar o darle inputs. Entonces, en esta interfaz, yo donde digo chats, donde dice fuentes, yo puedo empezar a, digamos, editar, ¿listo? Y darle una orientación. Si quiero usar, por ejemplo, voy a decir algo, sitios web, archivos adjuntos. Entonces puedo, digamos, cargar desde mi computador informes económicos de los bancos. Puedo cargar desde mi computador informes económicos del DANE, información financiera, absolutamente todo. Puedo acá, por ejemplo, decirle eh, lo que sea, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, agregar fuente del texto, si quiero que me defina algo particular. Pero entonces, en este orden de ideas, yo lo que quiero es que empecemos a entrenarlo. Entonces, simplemente acá con el asistente financiero,
cuando le damos clic, vamos a definir las instrucciones. Miren que le di clic en el título y ya me apareció las instrucciones. Entonces me aparece una parte donde dice instrucciones. Establece el contexto y personaliza cómo responde ChatGPT en este proyecto. Y ahí es donde vamos a meter el prompt. ¿Listo? Entonces, como yo ya lo copié, simplemente lo voy a pegar. Les actúa como un asesor financiero estratégico. Quiero que me ayudes a simular decisiones financieras en tiempo. Mi contexto es el siguiente. Entonces voy a darle cualquier contexto, 4 millones de pesos. Puedo ahorrar el 20% mensual. Mi horizonte de inversión es de 10 años. Perdón acá. Bueno, 10 Andrés, qué años. pena te interrumpo. Lo que pasa es que Sí. por acá nos dicen que no hay ningún descargable. Recuerden que ustedes son los que deben de descargar como tal la aplicación de ChatGPT. Y el prompt es el formato que se les ha compartido en varias ocasiones por acá por el chat, que es lo que está haciendo Andrés en este momento. Porque nos dicen que respondas por favor los chats, pero Ah, realmente ok, qué tienen que pena. descargar la aplicación, Es- es realmente los asociados. Listo. Entonces, primero, entendamos que el prompt es la instrucción. Entonces, vamos a meternos a chatgpt.com. Listo. Ahí yo acabo de poner la dirección. Chatgpt.com. Abrimos chatgpt.com. ¿Sí? Le damos clic ahí. Al doctor Santiago García que nos está preguntando que no lo deja abrir, se para en el documento y al lado derecho hay tres punticos. En esos tres punticos le da la opción de abrir al documento, o sea, al prompt. Lo voy a volver a cargar. De igual manera, yo voy a copiar en texto ahí. Acabo de copiar todo el texto del prompt ahí en el chat para que porfa me confirmen si todos lo están viendo. Ahí solo lo deben de copiar y pegar acá. Entonces, igual, frescos, listo, súper. Frescos que cualquier inquietud la podemos ir resolviendo a medida que vaya surgiendo. Y si no, pues recuerden que la sesión es grabada. Ustedes van a tener la hojita resumen con toda la información. Porque pues entiendo que el espacio puede ser acotado para esta información. Entonces, yo acá le estoy dando las instrucciones iniciales, ¿cierto? Actuar como un asesor financiero estratégico, perfecto. Quiero que me ayudes a simular decisiones financieras en el tiempo. Mi contexto es el siguiente. Gano 4 millones de pesos mensuales. Recuerden que esto es acotado a cada una de la situación real o a lo que le quieran poner de variables internas. Perfil de riesgo. En este caso yo pondré agresivo. Ustedes pueden poner un perfil o información aproximada, proxies, y después el mismo chat uno decirle, mira, yo tengo dudas si este efectivamente es mi perfil de riesgo. ¿Puedes, por favor, darme retroalimentación o hacerme un test de 5 preguntas para definir mi perfil? Entonces, objetivo principal, listo. Acá, crecer patrimonio, en el que ustedes pueden ser ahorrar, lo que sea. Listo. ¿Qué reglas va a tener? Tenemos priorizar la claridad sobre la complejidad para que sea muy entendible, explicar los cálculos de forma sencilla, simular 3 escenarios, conservador, base y optimista, usa lógica de crecimiento compuesto, aclara que esto es educativo y no asesoría personalizada, quiero respondas como un simulador financiero y no como un asesor. Listo. Esa es la información que ya le metimos. Recuerde, doctor César, si no le descarga, yo puse ahí en el chat todo lo que debe copiar y debe pegar, ¿sí? Y le damos guardar. Recuerden, los pasos han sido muy sencillos. Abrimos ChatGPT, le damos en la opción de nuevos proyectos. La opción de nuevo proyecto le puse asistente financiero. En asistente financiero le di clic en la parte donde dice asistente financiero, le doy las especificaciones y le doy mi contexto particular y puntual, le doy todo lo que quiero que haga y le doy guardar. Una vez hecho eso, en este caso vuelvo y repito, pues no lo vamos a hacer en el ejercicio del día de hoy, podemos agregar orígenes, es decir, fuentes fiables que le ayudan a tener mayor criterio a nuestro asistente. Entonces, ya cuando tenemos esto configurado, podemos crear un chat. Y en el chat ya le vamos a hacer las preguntas particulares
a nuestro asistente. Y es que vamos a empezar acá, literal, preguntándole, ¿qué puedes hacer por mí? Si uno tiene dudas. Y simplemente vamos a observar cómo responde después de eso. Y miren lo interesante. ¿Qué puedo hacer? Estrategia financiera, crecimiento patrimonial. Por tu perfil en Wealth Management y Macro Real Estate puedo actuar como una mezcla entre analista macro, estrategia de portafolio, simular crecimiento patrimonial, cash flow, bla, 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 productividad intelectual, etcétera, etcétera. Comunicación de alto nivel, toma de decisiones, registro. Entonces, cualquier cosa, hazme una proyección de ingresos por 10 años, por decir algo. Listo. Con gráficos e interés compuesto de 8% efectivo anual con inversiones moderadas de perfil. Literalmente le podemos preguntar cualquier cosa. El chat empieza a corroborar todos los inputs que le dimos. Obviamente, pues yo ya lo tengo, digámoslo, un poco más configurado y ya me conoce de alguna manera mucho más por lo que uso y empieza a darme ese tipo o esas posibilidades de respuesta. Entonces, listo. Entonces, mira, tomé como base un escenario moderado con las siguientes variables. Ingreso mensual, 4 millones. Miren que yo no lo escribí, sino que ya se lo había dado. Capacidad de ahorro, el 20%. Aporte mensual invertido, 800.000. Rentabilidad esperada, 8%. Horizonte, 10 años. La lógica usada fue crecimiento de valor compuesto. Esta fórmula que fue la que vimos la vez pasada. Resultado simulado a 10 años. Entonces, acá, intereses generados, 48 millones de pesos. Lo interesante es que cerca del 33% del patrimonio final proviene del interés compuesto y no directamente de tus aportes. Listo, descargar gráfico de intereses. Miren acá, ahí me lo sacó. Descargar el otro gráfico, el gráfico, perdón, de crecimiento, de intereses, capital aportado versus intereses generados. Ahora bien, le voy a decir otra cosa. Quiero que armes un portafolio para lograr esto. Preguntas así, vuelve y juega. Esto es información que empieza a brindarnos, que no es infalible, pero que sí empieza a darnos posibilidades. Entonces, después de hacer esto, vamos a empezar a simular un escenario. Y fue lo que le dijimos ahorita. Entonces, miren por acá. Portafolio sugerido, crecimiento base, agresivo, Standard Poor's, Nasdaq, renta fija, oro, energía, núcleo, ta, ta, ta. Entonces, hazme tres escenarios, dame gráficos. Y entonces empezamos a mirar, bueno, ese sería el portafolio, dame el VaR, por ejemplo, la volatilidad máxima. Entonces le voy preguntando a medida que se me vaya ocurriendo. eh, y así sucesivamente. Y a medida que él vaya analizando, le voy metiendo más información, le voy preguntando más y él empieza a generarme resultados. Por eso es la importancia de darle esos prompts o esos inputs para que él pueda hacer respuestas coherentes. Porque si le metemos esto sin haber hecho la parte previa, estoy seguro que las respuestas serían totalmente someras. Tenemos los tres escenarios: conservador, base optimista, valor estimado final, perfecto. Por ejemplo, aquí no hay un escenario negativo. Entonces le voy a decir que adicionalmente me adicione negativo. Y empieza a ver digamos, el raciocinio y cada vez que yo le meta más variables o que le dé más información, él se retroalimenta. Listo, entonces estamos preguntando por escenarios adversos. Ahí va a tener en cuenta la volatilidad, ahí va a tener en cuenta el beta, ahí va a tener en cuenta entonces que soy una persona que quiere mantener o preservar su patrimonio. Entonces el Dow máximo, mire lo que dice, en un escenario negativo puedo llegar a estar negativo entre un 35 y un 45%. Eso es demasiado para mí. En un escenario optimista del 35 al 50, en un conservador acá. ¿Qué significa esto realmente? Año uno, año 2, te empieza a simular una serie de cosas que nos da. Entonces al final puedo decirle, hey, dame por favor gráfico, volatilidades
o hazme el resumen ejecutivo. ¿Cuál debería ser el portafolio? En el negativo, con un rendimiento negativo de 3% efectivo anual en 10 años, en el conservador del 6% y en el base del 8%, el optimista del 12%. Y así funciona el asistente. Entonces, ¿cuál es la invitación en la noche de hoy para que la tengamos muy presente? Y es que empecemos a darle cada vez más inputs, empecemos a darle cada vez más variables a todo este tipo de herramientas que nos permitan generar. Entonces, lo que les digo, empiecen a jugar. ¿Qué pasa si ahorro esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué sucede si, por el contrario, pasa esto? Listo. Y les voy a decir algo de forma súper clara y directa, y es que muchos de los que vienen a las conferencias vienen a escuchar, que está súper bien, vienen a mirar las ideas, a tomar algo de nota, se motivan, pero no hay un cambio real. Listo. Y me gusta mucho finalizar con eso. Esto no es teoría, esto es ejecución. Y no porque ustedes no sean capaces, sino porque si no se ejecuta, no se tienen resultados. Y eso es parte de ser disciplinado. Que en este momento, digamos, esto no está diseñado para que ustedes entiendan más, sino para que empecemos a hacer algo más diferente. Y quiero que por un momento cambiemos esa mentalidad, porque no estamos solo en una conferencia, estamos en un laboratorio práctico y en un laboratorio no se viene a escuchar, se viene a probar, a experimentar, a construir, a que ensayemos y nos equivoquemos, ¿cierto? Y esa es la invitación en la noche de hoy, porque esta herramienta estoy seguro puede cambiarles la forma en la que ustedes trabajan en el día a día. Vuelvo y repito, no solo en el tema financiero, sino también en el momento en cómo hacen consultas, optimizar los diagnósticos, por ejemplo, o por ejemplo, con la misma inteligencia artificial, él te puede ir escuchando y te hace un resumen de la consulta final sin irlo anotando, por decir algo, y todo esto se puede automatizar. Imagínense ustedes no estar escribiendo algo tan sencillo como eso, sino que vaya escuchando y al final te saque nombre de paciente, da, ta, 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 por el uso de estas herramientas con tu asistente virtual personalizado. Espero que les haya gustado mucho la charla. Ya con esto doy espacio a la sesión de preguntas y respuestas. También hacerle la invitación muy especial al que quiera profundizar en el tema y que de pronto esté interesado en un acompañamiento mucho más personalizado. Les recuerdo pues que por ser parte de Comedal tienen unas tarifas muy competitivas. Si quieren hacer el acompañamiento conmigo, yo encantado y me pueden contactar a los siguientes números y correos. Así que bueno, Pau, todo oídos. Bueno, Andrés, por acá nos dicen si yo puedo bajar perdón, existen varios modelos de ChatGPT, ¿cuál bajo? El último, creo que es el 5.1. Vale, gracias. ¿Con qué variables financieras trabaja la simulación? Ingresos, inflación, riesgo, comportamiento del usuario. Muy buena pregunta. Recuerda, si uno abre un chat digámoslo, sin inputs, él va a asumir muchas cosas, incluso información errada. Por eso en las fuentes donde vimos y en el prompt, uno llega y le hace la aclaración. Solo utiliza medios confiables, verificables, como Banco de la República, DANE, todo. Entonces, para ser preciso, es uno quién define cuáles son esas bases o esos, digamos, fuentes de información que debe utilizar el asistente. Entonces, la sugerencia es que sean bases fidedignas, no por allá páginas web que de pronto no tengan tanta credibilidad, sino que sean de alta credibilidad. ¿Cada cuánto se actualizan los datos que alimenta el simulador? Depende. Si, por ejemplo, lo estamos vinculando con páginas web, pues él automáticamente hace, cada vez que utilicemos el asistente, refresca la información. Pero si son archivos particulares descargados desde página web, a hoy, este tipo de inteligencia artificial no va y descarga el archivo. Puede que te lo traiga, pero él no es que vaya, lo descargue, lo lea y te lo ponga, sino que uno le toca descargarlo y ponerlo, pues va en uno hacerlo cuando son archivos. Pero cuando son sitios web que, digamos, la gente sí actualiza de manera automática, que está en la interfaz, eso sí lo hace automáticamente el sistema. ¿Cómo ayuda la inteligencia artificial a definir metas financieras realistas según el perfil del usuario? Porque cuando tú de alguna manera te abres y le comentas tu situación actual,
él ya tiene una información base que te va a permitir mezclar las variables y optimizar la eficiencia del uso de tus recursos para lograr los objetivos que tienes, porque también hay que ser honestos. Uno no puede tener bajos ingresos o, digamos, tener altos ingresos y tener todo comprometido, ganar 10 millones y gastar 10 millones y querer ahorrar 5 millones. Entonces él también va a ser realista. Él lo que te hace es que te ajusta. Lo más importante, vuelvo y repito, son los inputs, es la información que uno le da a ChatGPT. Y de verdad los invito a todos a que hagan el ejercicio en consulta. No de manera oficial, sino que hagan el ejercicio con algún familiar, amigo y hagan un asistente. Yo les paso un prompt para que les tome nota y les automatice el tema de hacer la ficha técnica que sé que todos hacen. ¿El simulador se adapta si cambian mis metas o mi situación financiera? 100%, pero se lo tienes que dar a entender. Es decir, en el momento en que eso suceda, aunque el asistente o la inteligencia artificial va a ir identificando patrones por lo que tú le vas escribiendo, es importante ser claro y decir, bueno, si antes mi objetivo era este, ahora mi objetivo es ese. Quiero que reacomodemos la estrategia a cumplirlo. Una vez se lo dices, y no tiene que ser el prompt inicial, sino que el prompt inicial da como esa guía, esa base, ya después puede ser en el mismo chat de conversación y él se actualiza en su memoria y se reprograma. ¿Se pueden priorizar metas a corto, mediano y largo plazo de forma automática? 100%. Y lo mejor es que la misma herramienta te puede definir un calendario de ejecución para cada una de estas metas, dándole el día que te pagan, cómo te pagan, o cualquiera sea otra la necesidad, él te lo ajusta. Simplemente es meterle la información de manera correcta. Ahora bien, si no sé cómo meter la información de manera correcta, literalmente uno puede decirle, ChatGPT, indícame cómo te voy a enviar la información para tener el mayor provecho. Entonces él mismo te va dando las respuestas. Después del ejercicio, como para saber en qué empresa o portafolio invierto, ChatGPT o me dice dónde. Él te hace una locación o te puede generar un portafolio sugerido. Y ojo que es importante decir que eso no es una recomendación oficial de inversión, eso te hace una estructuración de portafolio que con base en la información que tú le diste, pues ese debería ser la mezcla. Si tú le dices, él te puede sugerir lugares, brokers, demás, pero vuelvo y repito, eso no cambia la gestión de un asesor financiero certificado o un miembro autorregulado que te permita tener una mayor probabilidad de éxito. Esto es una herramienta adicional. Andrés dice ChatGPT 5.1, pero me aparece en la página ChatGPT 5. ¿Es ese? Sí, es ese, es ese. Qué pena contigo, sí. ¿Cómo se manejan los datos para el tema de la privacidad? Como los digo, en este caso OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, tiene política de privacidad. En teoría no comparte ninguno de los datos con agentes externos, pero yo creo que hoy en día a todos nos pasa que hablando uno dice quiero comprar carro y ya todas las redes sociales le aparecen carros o quiero comprar lavadora y aparecen lavadoras. Entonces me limito por lo que es la política de privacidad y es que no comparten datos, ¿cierto? Es una herramienta poderosa, pero pues obviamente hay que saber hasta dónde se le puede contar. Ahora, en el tema financiero, pues, yo creo que pues decir ingresos, gastos, no es algo que de pronto pueda generar mucho ruido, ¿cierto? ¿Qué tan confiables son las recomendaciones frente a escenarios de alta volatilidad? Las que genera ChatGPT, esa es una excelente pregunta. Y es que ChatGPT se basa, es como una regresión lineal, se basa en eventos pasados para tratar de predecir el futuro. Sin embargo, no lo hace infalible. Y es por eso la importancia de contar también con el acompañamiento de asesores o de expertos en materia de inversión que te permitan mirar si la visión de ChatGPT realmente está siendo correcta. Que digamos, a pesar de ser una inteligencia artificial que está anclada a la nube, que tiene información de todo, pues de pronto no tiene ese criterio humano de pronto para saber decirte con exactitud hoy en día qué portafolio puede llegar a rentar más con las condiciones de mercado. ChatGPT, por ejemplo, puede evaluar algo del tema político, pero pues no sabe la versión al riesgo que puede generar y así sucesivamente. Por eso es importante también el factor humano en el proceso de inversión.
La IA permite simular eventos inesperados como pérdida de ingresos o gastos extraordinarios. 100%, y te invito a que lo hagas. Crea tu asistente y créame un escenario o qué pasaría si yo el día de mañana quedo con cero de ingresos. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo sería mi situación en ese escenario? Y te sorprenderás de lo que te va a decir. La IA es explicable, es decir, el usuario puede entender por qué se le recomienda una acción. Total, incluso cuando el asistente o el proyecto te da ya, digamos, llamémoslo el resultado final, tú puedes escribirle, explícame la lógica detrás de tu razonamiento y te va a dar una explicación detallada. ¿Qué tan efectivo ha sido el uso de estos simuladores en mejorar el cumplimiento de las metas financieras? Muchísimo, sobre todo pues por la democratización a la información y es porque ahorra ya demasiado tiempo. Te permite filtrar de manera mucho más eficiente vehículos de inversión que cumplan tus expectativas de inversión y sobre todo que se acoplen a tu perfil de inversión. Entonces, si hay un universo elegible de 10.000 activos, ya con este tipo de herramientas, esos 10.000 se convierten en 50, 20 y es mucho más fácil tomar las decisiones. Desde tu experiencia, ¿qué habilidad financiera clave se debería desarrollar o tener una persona para aprovechar realmente los simuladores con IA? Yo me atrevo a decir, si no eres experto en el sector financiero, es contar con el acompañamiento de un asesor financiero que te permita, digamos, controvertir o verificar la información que te está dando ChatGPT, ¿cierto? Porque muchas veces, desde la misma expresividad que tienen este tipo de inteligencias que son tan técnicas y que parecen tan robustas, muchas veces pues, nos encontramos de que la información no es fiable. Entonces, realmente, si es en el ámbito financiero, es en el estudio. Es como si yo muchas veces, y tengo que confesarlo, cuando me llegan los exámenes de mi EPS, yo se los paso primero a ChatGPT como por el afán antes del internista. Sin embargo, yo sigo yendo al internista para que me lea los exámenes. Muchas veces, pues, la información no es la misma, pero sí me permite una idea de lo que está sucediendo. Andrés, para ya ir finalizando con la charla, ¿qué recomendación final le darías a todos los asociados que nos acompañaron durante este espacio? Claro que sí, pues de nuevo, primero que todo, dar las gracias por el rato que me permitieron acompañarlos. Estoy seguro que esta herramienta les va a ayudar o les va a facilitar por lo menos mucho el trabajo, las labores del día a día. Y la recomendación sería es que la tecnología y la inteligencia artificial llegó para quedarse. A pesar de que se transforman en el día a día, son herramientas que sí o sí debemos ir incorporando para mantenernos competitivos en cada una de nuestras áreas. Así que no nos dé pereza, estudiémosla. Miren que es fácil, simplemente es cuestión de sacarle un par de minutos, explorarla y ver cómo esta inteligencia artificial nos puede facilitar la vida en términos de tiempo, en términos de análisis y sobre todo en resultados. Andrés, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima charla, que ya sería la última de este módulo, donde vamos a abordar el tema sobre errores comunes al ahorrar y cómo evitarlos. Desde el Comité de Educación y desde la Gerencia de Comedal les agradecemos su participación en el encuentro virtual de esta noche. Andrés, muchísimas gracias por brindarnos tan valiosa información. Recuerden que a más tardar el viernes se les estará enviando la encuesta de satisfacción con las memorias del webinar y la herramienta que nos va a compartir Andrés. Nuevamente, muchísimas gracias y les deseamos una feliz noche a todos y que descansen.